Bueno, ahora vamos a estudiar el tema de el teorema del coseno. Sí, ya hemos estudiado el triángulo de Pascal, que ha sido para desarrollar los triángulos que son rectángulos. Ya desarrollamos el teorema del seno, que es para desarrollar los triángulos que no son rectángulos, pero en donde conocemos por lo menos una pareja de ángulo y lado correspondiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay triángulos en donde no conocemos necesariamente un lado con su ángulo correspondiente. De pronto tenemos ciertos datos, pero no corresponden, digamos, a sus ángulos opuestos. ¿Listo? Entonces, para eso nace la ley de cosenos o el teorema de cosenos, que lo que va a hacer es relacionarnos de la misma forma, cada ángulo con su lado correspondiente, pero entonces la ecuación que ahora se plantea para solucionarlo nos permite hacerlo sin conocer una pareja necesariamente. Entonces, por ejemplo, tenemos acá este triángulo que ya sabemos no es rectángulo, listo, ninguno de sus ángulos mide 90 grados. Entonces vamos a empezar a solucionarlo por completo. Entonces, si se dan cuenta, acá no tenemos ninguna pareja, porque digamos conocemos este lado B, pero no tenemos el ángulo beta. También conocemos este lado C, pero tampoco tenemos el ángulo omega, en este caso, que es el que le corresponde. Y conocemos el ángulo alfa, pero no conocemos el lado A. Entonces, pues evidentemente al no conocer ninguna pareja establecida, no se puede solucionar por medio del teorema del seno. Entonces ahí cuando se hace pertinente y necesaria la aplicación del teorema del coseno, que es esta de acá. ¿Listo? Que nos relaciona estas tres ecuaciones. Entonces, ¿cómo utilizamos esa ecuación? Entonces, des en cuenta. Acá, ¿cuál podemos hallar? Primero, digamos que tenemos que identificar qué ángulo yo conozco. ¿Sí? ¿Qué ángulo? ¿De en dónde? ¿Por qué lado podría yo comenzar? Y sería mucho más sencillo. Entonces yo conozco acá el ángulo alfa, que es 30 grados. Entonces de pronto sea mucho más fácil descubrir el lado A, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a hacer mano, vamos a tomar la primera ecuación. ¿Listo? La primera ecuación que es la que nos permite hallar el lado A. Recuerden que lo importante no es cómo se llamen las ecuaciones, acá pues es A y A, efectivamente, pero ustedes deben acomodarla dependiendo de los nombres que tengan en su triángulo, ¿no? Si es M, X, Y, ustedes deben acomodarla dependiendo de la lógica pues que ya hayan entendido respecto al tema. Entonces, el primero va a ser A, vamos a hallar A, entonces vamos a plantear la ecuación, ¿no? Dice que, bueno, vamos a hacerlo acá con negro. Entonces dicen que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por coseno del ángulo alfa. ¿Listo? Esto se ve un poco extenso y enredado, pero realmente es mucho más fácil de lo que parece. Simplemente sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. No es mucho más. Entonces vamos a empezar a reemplazar cada uno de los datos. ¿Listo? Muy importante que esta parte de acá final, que es donde multiplica C por el coseno del ángulo, es algo que vamos a tener que operar por aparte del resto. ¿Listo? Eso es muy importante. Esta multiplicación con el coseno del ángulo tenemos que solucionarlo de forma aparte a esta resta. ¿Listo? Eso es totalmente aparte. Entonces vamos a empezar. A al cuadrado pues no lo conocemos, ¿cierto? Es la que vamos a hallar. Entonces vamos a decir B al cuadrado. Entonces, ¿cuál es B al cuadrado? 500 al cuadrado más C al cuadrado. Entonces, ¿qué C? Es 400 al cuadrado menos 2 veces B, ¿sí? Que B es 500 por, ya saben, esta operación de acá la vamos a meter dentro de un paréntesis. C, 400 por coseno de 30. ¿Listo? Esa última operación, cuando multiplicamos acá el número, digamos, par, por el coseno del ángulo que tengamos, la vamos a dejar separada, ¿listo? Entonces seguimos. Al cuadrado va a ser igual a 500 al cuadrado, entonces 500 al cuadrado es igual a 250.000.
más 400 al cuadrado, entonces 400 al cuadrado. Recuerden que una cosa es al cuadrado y otra cosa es por 2. A veces cometemos el error de multiplicarlo por 2, pero no, es elevarlo al cuadrado. Eso quiere decir multiplicarlo por el mismo. Entonces esto es 160.000. ¿Listo? Menos 2 por 5 nos da 10. Ahora vamos a efectuar esta operación. ¿Listo? ¿Cómo yo la efectúo? Yo voy a mi calculadora y coloco coseno de 30. ¿Listo? Eso me bota ahí un número, que es en este caso 0.866625. Bueno, es más número. Y sin borrar el resultado, entonces yo hago 400 por eso, 0.86 o por ans. Ya saben ustedes usar ans o por 0.86. Eso me da 346. 346.41. Listo. Seguimos por acá. A al cuadrado va a ser igual a 250.000 menos 160.000. Eso me da 90.000. Menos. Ojo, acá es súper importante. Este es el otro paso que es fundamental. Acá no podemos restar esto por 10. Porque primero tenemos acá una multiplicación indicada. ¿Sí? Y por orden de las operaciones, primero debemos efectuar esta multiplicación. Antes de restar, debemos efectuar esta multiplicación que hay acá entre los dos. Entonces nos va a quedar, primero hacemos esa multiplicación. Entonces va a ser 10 por 346.41. ¿Listo? Eso me da 3.000. Eso me da 3.464,1. Recuerden en su calculadora que cuando les sale comita es un punto de 1000, ¿listo? Un punto de 1000 o millón. Y cuando les sale punto, ese sí es un punto decimal, ¿listo? Lo que yo coloco como coma. Listo, entonces recuerden, primero hacemos la multiplicación, ahí sí vamos a pasar a hacer esta resta final, ¿listo? Es muy importante todo el orden de las operaciones que hemos mantenido. En eso varía demasiado el resultado. Entonces, al cuadrado ahora sí podemos efectuar esta resta, ¿no? Entonces va a ser 90.000 menos 3.464,1. Eso me da 86.535,9. Ahora, acá ya conocemos, ya nos dio un resultado para a al cuadrado, pero como nosotros lo que necesitamos hallar es a, no a al cuadrado, entonces debemos despejar esa potencia. ¿Cómo se despeja la potencia? Pues con raíz cuadrada. Entonces, el resultado de a me va a quedar que a va a ser igual a la raíz cuadrada. Entonces, este cuadrado pasa a ser la raíz cuadrada de este resultado. 86.535,9. Eso quiere decir que a va a ser igual a raíz cuadrada de eso. Me da 294,16. Entonces ya sabemos acá la medida de A, que va a ser 294,16. ¿Listo? Entonces, pero si se da cuenta, aún nos hace falta, digamos, hallar las medidas de los ángulos internos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la sencilla? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente sacarle el resto de ángulos por medio del teorema del seno. ¿Listo? Eso es lo bueno cuando estamos aplicando el teorema del coseno. Al hallar algún otro dato ya nos queda alguna pareja establecida. Eso quiere decir que ya después de eso ya podemos utilizar el teorema del seno.